cómo se divide en las arterias, en las venas pulmonares, formando un entramado maravilloso que tiene como función esencial el transporte de oxígeno. La función esencial del sistema respiratorio, entiéndase de los pulmones y de la parte más pequeñita de un pulmón, que se conoce como alvéolo, como puedes ver en esta gráfica, es intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. Por consiguiente, la imagen enorme que ves aquí que dice alvéolo es capaz de entrar el oxígeno dentro de los vasos sanguíneos y meter el oxígeno. Por su parte, los vasos sanguíneos que van recorriendo todo este árbol pulmonar que puedes ver acá, tiene como función enviar el dióxido de carbono desde los vasos sanguíneos hacia afuera, como puedes ver en esta flecha amarilla, y sacar todos los desechos que están constituidos por el CO2. Ese intercambio permanente que se produce cuando uno inspira y posteriormente cuando expira es el responsable de gran parte de las funciones que todos tenemos en la vida diaria. Lo que pasa es que como todos respiramos en todo momento, se nos olvida con frecuencia para qué están hechos nuestros pulmones. Y definitivamente, respirar es el hecho para ti, con mucha probabilidad, de entrar y salir el aire por la nariz y expandir el tórax. Pero el concepto de la neumología, de la respiración y de las enfermedades pulmonares va más allá de eso. Y ese más allá se relaciona con respirar, pero a nivel celular, intercambiar el aire también a nivel celular. En la imagen que estás viendo en este momento es el intercambio de aire entre el alvéolo y el capilar sanguíneo. Esa es la esencia del pulmón. Pero eso pasa en el pulmón. Pero hay otra respiración que pasa a nivel periférico, en todos los tejidos, en nuestras manos, en la cabeza, en las orejas. Es el sitio donde se produce lo inverso a lo que estás viendo en la imagen. Es el momento en que allá en la periferia se entrega el oxígeno y se recoge el dióxido de carbono y migra desde las diferentes venas del organismo para llegar a lo que miras en la imagen, y es el momento del intercambio gaseoso en el pulmón que finalmente va a terminar eliminando el dióxido de carbono como desecho. Pero probablemente te estés preguntando, bueno, ¿y esto qué relación tiene con la EPOC, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la que nos va a tomar unos cuantos meses de conversación? Y tiene muchísimo que ver, porque gran parte de la comprensión de la EPOC como enfermedad tiene una relación absolutamente directa con no poder eliminar el dióxido de carbono y no ser capaces de entrar el oxígeno adecuado dentro del cuerpo. Entonces, cuando una persona tiene EPOC, lo que le puede estar sucediendo, depende del nivel de gravedad de la enfermedad, es que su pulmón, al no eliminar el dióxido de carbono, al cual le cabe la cantidad de aire que le cabe, a un pulmón no le puede caber más aire del que le cabe, parece un concepto simple, pero es importante, porque al haber más dióxido de carbono del que debería haber, más dióxido de carbono del que se necesita, lo que termina sucediendo es que desplaza al oxígeno, y esa es la explicación por la cual las personas con EPOC tienen poco oxígeno disponible, más dióxido de carbono, y hay que ponerles oxígeno suplementario y se ahogan. Mira cómo es de sencillo el concepto. Ahora, en esta gráfica puedes ver lo que he venido hablándote de modo regular. Hay dos tipos de pacientes con EPOC. El de la izquierda se conoce como el abotagado azul. Es aquel paciente que generalmente tiene EPOC, pero tiene aumento de peso, si está más gordito de lo debido, y está azuloso. Médicamente, cuando la persona está azulosa, porque la sangre no está adecuadamente oxigenada, eso se llama cianosis. Entonces, nosotros los neumólogos decimos el paciente está cianótico. El paciente de la derecha, por el contrario,
Es un paciente muy adelgazado, mira cómo se le observan las costillas, y se conoce como soplador rosado. Es aquel paciente que siempre tiene el tórax como hacia arriba, como con la sensación de estar inflado. Ese hecho de estar inflado lo pone a trabajar muchísimo respiratoriamente. Queda alcanzado de la respiración, y al estar alcanzado de la respiración consume mucha energía y por eso se adelgaza. Y por eso los pacientes con EPOC no les recomendamos que consuman tantos carbohidratos, porque después van a tener dificultad para eliminar los productos de desecho de los carbohidratos. Esos son mensajes importantes. Entonces, el de la izquierda es un abotagado azul y tiene el pulmón lleno de moco y de secreciones, y el paciente de la derecha es un soplador rosado con enfisema pulmonar, y ese enfisema pulmonar va a producir grandes bolsas en los pulmones. El pulmón termina distendido, entonces no tiene cómo respirar, porque uno necesita tener muchos alveolos, pero si se le destruyen las paredes del alveolo, la gran dificultad entonces es cómo intercambiar el aire, como lo pudiste ver en la gráfica anterior. Se necesitan que haya miles de alveolos pegados a vasos sanguíneos, pero cuando fumas se destruye este alveolo y termina el vaso sanguíneo no teniendo a qué alveolo unirse, y eso es lo que se presenta en esta situación como el enfisema pulmonar. Sigamos avanzando en esto. Y aquí puedes ver cómo son los alveolos sanos. Ves que te decía hace unos segundos que se necesitan tener miles de alveolos. Entonces aquí viene el conducto del bronquiolo. Primero viene la tráquea, después vienen los bronquios principales, después vienen los bronquios más pequeños y finalmente aparecen los bronquiolos. Los bronquiolos se unen a los sacos alveolares, que son como los papás de los alveolos, y después vienen los alveolos, que son las bolsitas chiquitas con las que uno respira. Y aquí puedes ver un bronquio sano. Ese bronquio sano tiene vasos sanguíneos, tiene una mucosa rosadita, sana, fuerte, pero acá a la derecha, del tabaco, de las trabajo, de las situaciones ocupacionales que te puedan terminar destruyendo el pulmón, sílice, asbesto, diferentes sustancias, cemento. vas a ver cómo se reduce el flujo de aire dentro del pulmón, se destruye el bronquio y el bronquio se engruesa. Compara el bronquio de la derecha con el de la izquierda. El de la derecha tiene moco, tiene inflamación, tiene destrucción de las glándulas de la pared bronquial, y eso termina constituyendo la bronquitis crónica. Por eso, también tú como paciente ocasionalmente vas a sentir que no puedes botar un moco, que el moco lo tienes atorado, que no sale. Y es porque no hay la suficiente fuerza pulmonar, se ha ido perdiendo la masa muscular, y lo que se encuentra en el bronquio es un obstáculo al cual no permite empujar el moco para lograr su salida. Ahí están muchos de los síntomas que tienes. El próximo miércoles en este consultorio virtual te hablaré sobre los síntomas de los pacientes con EPOC, entonces eso lo vamos a dejar para la próxima. Y aquí tienes la imagen del enfisema. Entonces nuevamente del lado izquierdo tienes unos alveolos normales, mira cómo son unos saquitos perfectamente constituidos, y a la derecha se crecieron esos sacos y no son capaces de intercambiar de un modo adecuado el aire. Ese es el fundamento del enfisema pulmonar. Entonces ya has aprendido hoy, porque hay pacientes que son azules, otros son rosados, unos son gordos, otros son flacos, y todo está en lo que sucede dentro del pulmón que da esa explicación importante. Esta gráfica puede ser un poco más difícil para ti, entendiendo que no eres médico, pero quiero aportarte cosas que te sirvan, o como familiar de personas con EPOC, o si eres fumador, para que entiendas por qué debes dejar de fumar, o si tienes EPOC, para comprender tu respiración. Finalmente, lo que te quiero mostrar es que el pulmón de arriba es normal y produce esta imagen, que es inspirar y tomar el aire y expirar y botar el aire. Se toma el aire y se bota el aire. Pero cuando la persona tiene EPOC
como puedes ver aquí, está obstruida la vía aérea, eso es una cosa importante, hay obstrucción de la vía aérea, entonces te vas a encontrar claramente con este fenómeno, este taco que en el bronquio no permite el adecuado intercambio gaseoso. Al no haber adecuado intercambio gaseoso, vas a ver que el pulmón termina funcionando en unas partes en las cuales está supremamente inflado y después se desinfla, pero termina con aire atrapado dentro del pulmón. Entonces crece el aire, sale el aire, pero como ves, esta imagen es supremamente ancha cuando la comparas. Observa aquí cómo es de ancha la imagen cuando la comparas con esta imagen de arriba normal. O sea que tu pulmón está lleno de aire. Y ahora, para terminar la explicación de la EPOC, observa esta diapositiva en la cual podrás entender mejor qué es lo que sucede con los volúmenes del pulmón. Los seres humanos, cuando no tenemos EPOC, tenemos el aire escondido, guardado dentro del pulmón, en esta parte rojita, que se llama volumen residual. Es un aire que nunca vas a poder botar. O sea, si tú haces esto, y ya no puedes botar más, ya no sale más, siempre va a quedar aire dentro del pulmón. Ese aire que queda ahí, que no le sale más, se llama volumen residual. Cuando la persona tiene EPOC, recuerda la gráfica anterior que el pulmón se te agranda, No el fumen. pulmón tiene un montón de volumen residual. Y trabajen con cemento. Uno con lo que respira es y con petróleo, azul, gasolina. Lo azul produce y lo amarillito, EPOC. esencialmente, más con lo azul y lo amarillito. Eso se llama capacidad inspiratoria. Es lo que uno mueve de aire en todo momento, capacidad inspiratoria, el volumen que bota en todo momento y un volumen adicional. Entonces uno respira así. Esa es la capacidad inspiratoria, es lo que te permite no sentir ahogo. Pero cuando el rojo, ojo, el volumen residual es muy grande, tu capacidad inspiratoria se vuelve pequeñita. Eso es lo que le pasa al enfisema. Entonces, el paciente con EPOC y enfisema respira así. No puede intercambiar el aire suficiente, no hay fuelle, no hay intercambio de aire en el paciente. Ese es el gran problema de la persona que tiene enfisema pulmonar